Bienvenidos al vídeo de cierre de la sesión de hoy, donde tenemos bolsas mixtas y bonos completamente planos. Vamos a repasar el tablero, pero antes recordarte, como siempre, que le des un like al vídeo, que me ayuda muchísimo, y que te suscribas al canal si te gustan los análisis diarios. También me interesaría conocer en los comentarios pues lo que preferís que comente en los vídeos, si queréis más análisis, si queréis vídeos más educativos. Todo esto me ayudaría mucho pues a crear contenido que al final aporte valor a la comunidad. Bueno, y dicho esto, vamos ya al tablero. Vemos el índice de miedo y codicia que pasa ya a la zona verde, a la zona de codicia. Y si nos vamos por sectores, vemos que en Estados Unidos lo que más sube es energía con 2,36. Es lógico porque el petróleo está subiendo con bastante fuerza después de la enorme caída que tuvimos ayer, y lo que más cae, consumo de estantería, que cae solo 0,24. En Europa, pues todos los sectores subiendo. El que menos sube, tecnología, con 0,13, y el que más sube también petróleo y gas con un 2%. ¿Qué ha pasado hoy en el mercado? Bueno, pues ha sido un día bastante tranquilo, solo hemos tenido algún dato macro que ha podido influir un poco en los mercados. Teníamos por la mañana datos de ventas minoristas de Reino Unido que ha quedado por debajo de lo esperado, bastante por debajo de lo esperado, y eso pues ha debilitado a la libra. Y después teníamos a las 11 dato de IPC de Europa que ha quedado en lo esperado, no ha habido movimiento. Y en Estados Unidos hemos tenido unos datos un poco más mixtos. Teníamos a las 2:30 datos de permisos de construcción por encima de lo esperado. Bastante. Se esperaban 1.450.000 y ha quedado en 1.487.000. Pues no ha sido tampoco un dato mucho más alto, pero sí que ha quedado por encima de lo esperado, igual que el dato de inicios de viviendas. Pero luego teníamos un dato de la Fed de Atlanta, del PIB, para el cuarto trimestre, que ha quedado 2 décimas por debajo de lo esperado. Y bueno, con los dos datos pues ha habido han hecho un poco de balance y no han terminado de mover mercado. Uno muestra un mercado más fuerte, el otro un mercado un poco más débil, así que nos quedamos como estábamos. Lógicamente, con esos datos, pues en Estados Unidos no hay ningún movimiento, están completamente planos. Lo hemos comentado ya varios días y no vamos a detenernos mucho hoy, simplemente comentar que el SP500 pues está en esa zona de los 4.500 puntos, donde tiene bastante resistencia y era complicado pasarlo a la primera. En Europa sí que hemos tenido más movimiento. Reino Unido sube 1,26 el FTSE, después de esos malos datos de ventas que pueden anticipar más bajadas de tipos o menos subidas de tipos, o que al menos empiecen a bajar antes los tipos en Reino Unido. Y además pasamos justo por encima de la media de 100, veremos si consigue cerrar por encima. Y también subidas en el DAX y en el IBEX que suben casi un 1%. El DAX ahora tiene resistencia en estos 16.000 puntos, va a ser muy difícil pasarlo a la primera. De hecho, puede ser una buena operación una venta en esa zona de los 16.000 o los 15.980 más o menos. Y yo quizá sí que haga una pequeña venta que, siempre sirve para arañar unos pips en estas operaciones de pocas horas. Y el IBEX, que también sube un 1%, la verdad que lleva una subida tremenda en las últimas jornadas, marca máximos de mucho tiempo. Los anteriores máximos los había marcado en julio, pues ahora los ha superado por casi 100 puntos. Y ahora mismo pues tiene el camino bastante libre para seguir subiendo. Y por último, el índice de Hong Kong, que después de la enorme caída de ayer, casi un 4%, pues hoy consigue recuperar un poco de terreno. Algo bueno para los que tenemos alguna posición en este índice. Yo la tengo, lo he dicho ya en varios vídeos. De hecho, había vendido un poco, pues casi en esta zona más o menos de la media de 100, esperando a ver si la rompía o no, y he aprovechado para volver a recomprarlo por esta zona más o menos, con la idea de, que ahora ya en un segundo toque sí que rompa esta media de 100. Veremos si lo consigue o no. Esperemos que sí. Y ya terminando las bolsas, pasamos a los bonos, donde, como decía, hay mucha tranquilidad. Tanto en Estados Unidos como en Europa, los bonos están completamente planos. Si nos vamos a los rendimientos de Estados Unidos, del bono 10 años, pues han llegado a caer hasta el 4,38 y ahora vuelven a situarse en la zona del 4,44%. Si nos vamos a un gráfico diario, a un gráfico horario, podríamos ver una pequeña subida
hasta la zona después de haber roto estos mínimos que tenía en el 4.43, pues de nuevo un pullback a esa zona del 4.43, 4.45 y ahora podríamos continuar viendo caídas, pero también es cierto que ya llevamos una caída importante en pocos días y tenemos también cerca la media de 100. Bueno, quizás no vayamos mucho más allá de este 4,34, 4,35%, al menos en una temporada hasta que consolidemos un poco esta zona del 4,5. Y en Europa pues bastante parecido, también completamente planos hoy, ha llegado a tocar la media de 200 con un rendimiento del 2,52 y ahora están otra vez subiendo al 2,58. En divisas hay un poco más de movimiento, el dólar pierde 0,37 y está ahí en esa media de 100, de hecho está en estos 104 que lleva ya 4 días tocando exactamente esa zona del 104, veremos si por fin la rompe o consigue recuperarse. También tiene muy cerquita la media de 200. El euro consigue ganar terreno, lógicamente, y tiene pues lo mismo que el dólar, pero a la inversa, esa resistencia en el 1,09, veremos si consigue romper, y de romper tendría una pequeña subida hasta el 1,095 y a partir de ahí sí que tendría más subidas. Y la libra que sube un poco menos, sube solo 0,20. También mencionar el dólar contra el yen que cae por debajo del 150 después de bastantes días por encima, aunque cae por muy poquito. Y comentar un poco también que las criptos pues llevan unos días un poco más bajas de lo normal porque parece que no termina de aclararse el tema de los ETFs sobre Bitcoin y sobre Ethereum y está pesando un poco en estos valores. Bitcoin sí que consigue mantenerse en los 36, Ethereum pierde los $2.000, está ya en 1939, de hecho ha llegado a tocar casi los 1.900. Y ahí sí que tendría un poco de apoyo para continuar subiendo. Y por último el petróleo, que ya lo hemos comentado al inicio del vídeo, recupera casi todas las pérdidas de ayer subiendo un 4%. Ahí todavía veíamos un poco de posible caída hasta los 68, hemos hecho de momento un pullback a esta zona, más o menos de los 76, podríamos llegar a los 77, pero no descartaríamos, sobre todo si no consigue superar la media de 200 en 78, volver a esta zona de 72 o incluso a esos $68. Bueno, esto ha sido lo que hemos tenido hoy y como cada viernes pues quiero aprovechar para mostrar algún gráfico interesante. Hoy solo traigo uno de Trading Economics, esta web es bastante interesante, tiene muchísimos gráficos y he querido traer este gráfico de ofertas de empleo de Estados Unidos donde vemos que todavía están muy por encima de las ofertas de empleo que había en 2020 más o menos. Para empezar a perder empleo en Estados Unidos y tener un deterioro grande del empleo, primero tendríamos que ver este gráfico caer más todavía a esta zona pues más o menos de los 8.000, de los 6.000, menos ofertas de empleo y a partir de ahí ver más destrucción de empleo, empezar a ver ya una destrucción de empleo del actual, pero ya digo que para eso tenemos que ver menos ofertas de trabajo de las que hay ahora mismo. Y nada más, que ya llevamos 8 minutos de vídeo, casi 9, así que lo dejamos aquí. Pedirte, como siempre, un like y que nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.